Tu cuerpo cambia. Lo ves en el espejo. La piel se arruga, los músculos se debilitan, los huesos crujen. Todo parece rendirse al paso del tiempo. Pero hay una excepción. Una zona que no se deteriora igual. Que no se marchita. Que no pierde su poder. Está en ti, ahora mismo. Pero nadie, absolutamente nadie, la está usando. Cuando eras niño, la activabas sin saberlo. Cuando respirabas profundo, cuando reías desde el vientre, cuando sentías algo inexplicable en el centro de tu ser. Estaba ahí, viva. Luego la olvidaste. La cubriste con hábitos, tensiones, posturas, distracciones. Y ahora duerme. Pero no ha muerto. Porque no envejece. Esta parte de tu cuerpo no tiene nombre en la medicina moderna. No figura en los mapas musculares ni en los tratados académicos. Pero las culturas antiguas hablaban de ella como un centro vital. La llamaban el fuego que no se apaga. Los sabios la consideraban el núcleo donde habita tu energía original. La base que no cambia, incluso cuando todo lo demás decae. No la puedes ver con rayos X. No tiene forma definida. Pero puedes sentirla. Es un centro invisible que, cuando se despierta, irradia una fuerza que no depende de la edad, del ánimo, ni de la genética. Es la fuente que mantiene encendida la chispa vital incluso cuando todo parece desgastado por el tiempo. Y aquí viene lo más extraño. Todos la tienen. Pero casi nadie sabe cómo usarla. Está intacta en el cuerpo de un anciano y en el de un niño. No se deteriora. Solo se desconecta. No por enfermedad, sino por olvido. Ahora bien, si te dijera que podrías volver a activarla con un gesto, una respiración, una simple intención, ¿lo harías? ¿Te atreverías a volver a ese lugar que no envejece? Porque la verdad es esta, no es el cuerpo el que pierde la juventud. Es la conciencia la que deja de habitar el punto que la sostiene. Y ese punto, si lo recuerdas, puede volver a encenderlo todo. La mayoría de las personas no saben dónde está. Y no me refiero a una ignorancia médica o científica. Es algo más profundo. Es que hemos dejado de sentirlo. Porque el cuerpo no solo se olvida cuando no lo ejercitas, se olvida cuando dejas de habitarlo desde adentro. Ese centro, ese núcleo que no envejece, no aparece en radiografías. No tiene un color definido ni un nombre en latín. Pero lo más extraño es que tampoco aparece en nuestras conversaciones. Nadie habla de él. Nadie lo menciona. Ni siquiera en esas charlas donde uno se atreve a hablar de energía, de emociones, de espiritualidad. Es como si lo hubiéramos borrado del mapa colectivo. Y sin embargo, está ahí. Yo empecé a notar su presencia cuando dejé de buscar respuestas afuera. Cuando ya había probado terapias, libros, rutinas, suplementos, y nada terminaba de llenar ese hueco extraño. No era tristeza. No era ansiedad. Era como una desconexión. Como si yo existiera, sí, pero no estuviera conectado a mi centro de gravedad interno. Fue entonces cuando empecé a escuchar a ciertos sabios, de esos que no tienen seguidores ni títulos. Gente simple, silenciosa, que te habla con el cuerpo más que con la boca. Uno de ellos me dijo algo que nunca olvidé: tú tienes un sol adentro, pero vives como si fueras una sombra. Me quedé en silencio. ¿Un sol adentro? Me sonó a metáfora barata, pero algo en mi pecho se estremeció. Y ahí supe que no era poesía. Era una pista. Poco a poco fui comprendiendo que ese sol del que hablaban no estaba en el corazón. Ni en la mente. Ni siquiera en los pulmones. Estaba más abajo, más al centro, más enraizado. Un punto cálido, profundo, ubicado justo entre el abdomen y la pelvis. Lo curioso es que ese mismo lugar ha sido venerado por culturas tan distintas que parece imposible que todas lo hayan inventado por separado. En la medicina tradicional china se lo conoce como el dantian inferior. En el Japón ancestral, como el hara. En algunas líneas del yoga, se le asocia al chakra del ombligo o al punto de fuego interno. Y en la espiritualidad africana, lo describen como la matriz del espíritu. Ninguna de estas culturas lo llamaba órgano. Tampoco lo trataban como músculo. Lo consideraban un punto de acceso. Una puerta entre lo físico y lo invisible.
entre lo material y lo vital. Y eso explica muchas cosas. Porque si hay una parte del cuerpo que no envejece, no es porque esté hecha de otra materia. Es porque opera bajo otro tipo de tiempo. No mide los años. No responde al desgaste como lo hacen las rodillas o la piel. Porque no vive para afuera. Vive hacia adentro. Y eso es lo que hemos olvidado, vivir hacia adentro. La sociedad moderna nos ha hecho habitar la periferia. Nos hemos instalado en los extremos del cuerpo. En los dedos que teclean. En los ojos que miran pantallas. En la boca que habla sin parar. Pero el centro, ese centro donde todo nace, donde todo se regula, donde se sostiene la postura emocional de tu vida, ese lo hemos dejado vacío. Y cuando un centro queda vacío, la vida pierde dirección. ¿Alguna vez te has sentido disperso sin razón? Como si todo te cuesta más. Como si tu energía se derramara en 1000 cosas y no pudieras reunirla para nada realmente importante. Eso es lo que pasa cuando tu núcleo está inactivo. No importa cuánta cafeína tomes, cuántas metas te pongas o cuántos audios motivacionales escuches. Si tu centro está apagado, todo se convierte en esfuerzo forzado. Pero si lo enciendes, si lo activas, aunque sea por instantes, todo cambia. No te haces más fuerte como en un gimnasio. Te haces más completo. Como si al fin ocuparas el lugar que te corresponde dentro de ti. A mí me pasó una vez mientras caminaba solo por una vereda sin rumbo. No había nada especial. Ni música, ni rituales. Solo el viento, mis pasos, y ese silencio raro que a veces te atrapa sin pedir permiso. En un momento, sentí que mi respiración bajaba. Como si no solo entrara aire, sino algo más, algo que iba directo al centro. Y entonces, sin razón aparente, sentí una fuerza diferente. No era adrenalina. Era una sensación de estabilidad, como si por fin estuviera en mi eje. Y eso me dio paz. Desde entonces entendí que este centro, el que no envejece, el que nadie usa, no está esperando que lo descubras como quien encuentra un secreto. Está esperando que lo reconozcas. Porque él ya está activo. Solo que tú no lo sientes porque has estado viviendo desde muy lejos de ti. Y ahora que sabes esto, ya no puedes decir que no lo conoces. Porque lo sentiste. Aunque sea por un segundo. Aunque sea con esta voz que te habla. Porque ese lugar, que parece pequeño y silencioso, es en realidad el punto desde donde todo podría empezar de nuevo. Una vez que empiezas a reconocer ese centro, ya no puedes mirar tu cuerpo igual. Todo se reorganiza. Lo que antes parecía fijo, tu forma de pararte, tu forma de respirar, incluso tu forma de pensar, comienza a moverse, a ceder. Como si algo más profundo tomara el mando, algo que había estado esperando silenciosamente desde el primer día. Lo más extraño es que no necesitas hacer grandes cosas para volver a ese punto. No tienes que cambiar tu vida, ni convertirte en místico, ni dejarlo todo para irte a meditar a la montaña. Lo único que necesitas es volver al cuerpo. Pero no como nos enseñaron, no con obsesión estética, ni con control, sino con presencia. Con algo tan sencillo como quedarte quieto y sentir. Pero claro, eso suena fácil hasta que lo intentas. Porque vivimos anestesiados. Con miles de cosas corriendo por la cabeza, con 1000 distracciones por segundo, con agendas llenas de tareas que a veces ni recordamos por qué empezamos. El cuerpo se convierte en un vehículo automático, al que le pedimos resultados, sin darle ni un segundo de atención verdadera. Y entonces, ¿cómo se despierta ese centro que no envejece? No con voluntad, ni con esfuerzo. Sino con un gesto tan pequeño, que parece ridículo, llevar la conciencia ahí. Al centro del cuerpo. A ese punto cálido que está unos centímetros debajo del ombligo, un poco más hacia adentro, justo donde sientes el pulso de algo que no puedes nombrar. No pienses en él. No lo analices. Solo siéntelo. Yo empecé por la respiración. No con técnicas complejas ni patrones forzados. Solo bajando el aire. No inflando el pecho como nos enseñaron, sino dejando que el aliento llegara más abajo. Que se posara ahí, como una piedra que cae suave en un lago tranquilo. Y con cada respiración, ese centro empezaba a despertarse. Es un despertar sutil. No tiene luces, ni éxtasis,
ni revelaciones dramáticas. Pero sí tiene una certeza. Una sensación de estar anclado. De no necesitar moverse para sentirte pleno. De que, por fin, estás donde tienes que estar. Y entonces sucede algo aún más inesperado, el cuerpo empieza a responder. Cambia tu postura. Sin esfuerzo. Como si se organizara desde dentro. Ya no necesitas forzar la espalda, ni levantar los hombros, ni sostenerte con tensión. El cuerpo se alinea desde su raíz. Como si esa parte olvidada le recordara al resto por qué fue diseñado así. También cambia la voz. Te das cuenta de que cuando hablas desde ese centro, las palabras no suenan iguales. No tiemblan. No dudan. No buscan aprobación. Salen más lentas, más firmes, más auténticas. Porque no vienen de la mente que quiere convencer, sino del cuerpo que simplemente sabe. Y cambia la forma en que te mueves por el mundo. Ya no estás reaccionando a todo. No necesitas demostrar. No estás persiguiendo nada. Porque desde ese centro, todo fluye sin la ansiedad de llegar. Lo que haces tiene peso, tiene dirección. No importa si es lavar los platos o tomar una gran decisión. Estás desde ti, no desde lo que los demás esperan. Y eso es algo que no se puede fingir. Se nota. Se siente. Los demás lo perciben sin saber por qué. Es como si tu energía tuviera otra densidad. Más presencia. Más raíz. No es poder sobre otros. Es poder sobre ti mismo. Y eso es algo que nadie te puede dar, pero tampoco te puede quitar. Ahora bien, ¿por qué nadie habla de esto? Tal vez porque no se vende. No se puede empaquetar en cápsulas, ni convertir en curso express. No depende de técnicas ni gurús. Solo de ti. De tu voluntad de volver al centro. A ese lugar silencioso que no envejece, porque nunca ha sido tocado por el tiempo. Y si lo piensas, tiene sentido. Todo lo que envejece es lo que usamos de forma excesiva, lo que desgastamos, lo que exprimimos sin pausa. Pero este centro, este núcleo no se desgasta porque lo hemos ignorado. No lo hemos usado, y por eso está intacto. Pero ahora lo sabes. Y el simple hecho de saberlo ya cambia algo. Ya deja una semilla que empieza a vibrar. Tal vez sientas ahora un leve calor en el abdomen. O un cosquilleo sutil. O tal vez nada, aún. No importa. La semilla está. Lo importante es no volver a enterrarla con olvido. Porque el verdadero rejuvenecimiento no viene de fuera. No lo trae una crema, una dieta o una máquina. Viene de volver a ocupar el lugar desde donde nace tu energía. Ese lugar al que muy pocos regresan, pero que te ha estado esperando todo este tiempo. Cuando comienzas a habitar ese centro, empiezas a notar algo que antes te pasaba desapercibido. La mayoría de tus decisiones, tus reacciones, tus emociones, no venían de ti. Venían de capas. Capas de miedo, de prisa, de hábito. Capas que se habían vuelto tan familiares que confundiste con tu identidad. Pero cuando vuelves al centro, todas esas capas empiezan a caerse solas. Sin drama. Sin lucha. Es como si el cuerpo soltara un peso que llevaba cargando sin saber por qué. Y no hablo de iluminación, ni de milagros. Hablo de algo mucho más sencillo y mucho más poderoso, volver a sentir desde adentro. Sentir el momento. Sentir tu cuerpo como si fuera tuyo otra vez. No como una herramienta para lograr cosas, ni como una imagen que hay que mantener. Sino como un templo. Uno que habías estado habitando sin mirar. Ese centro del que venimos hablando, el que no envejece, no solo es un lugar energético o espiritual. Es también un sistema de orientación. Cuando lo activas, tu percepción cambia. No porque veas cosas nuevas afuera, sino porque dejas de ver con los ojos prestados. Empiezas a notar lo que te da vida, y lo que te la roba. Empiezas a detectar conversaciones que antes tolerabas y ahora te desgastan. Caminos que antes perseguías y ahora ya no tienen sentido. Incluso personas que antes te atraían y ahora te drenan. Todo eso no lo entiendes con la cabeza. Lo sientes desde ese núcleo interno. Como si tu cuerpo se volviera brújula. Y eso es lo más increíble, que mientras el resto del mundo busca respuestas afuera,
tú empiezas a navegar desde adentro. Yo lo viví de forma inesperada. Un día cualquiera, caminando por la ciudad. Todo parecía normal. Tráfico, ruido, gente con prisa. Pero yo iba distinto. No porque tuviera un propósito especial, sino porque iba presente. Iba respirando desde el centro. No con técnica, no con esfuerzo. Solo con una atención suave, constante, como si cada paso saliera desde ese punto. Y ahí ocurrió algo que marcó una diferencia. No fue una epifanía. Fue una sensación. Como si el mundo siguiera igual, pero yo estuviera enraizado. Como si ya no necesitara correr detrás de nada. Como si, por primera vez, todo estuviera exactamente en su lugar. Desde entonces entendí algo que jamás había escuchado con claridad: la prisa no viene del tiempo. Viene del vacío. Ese vacío que sentimos cuando estamos desconectados de nuestro centro, ese hueco que nos obliga a hacer más, a tener más, a demostrar más, ese es el verdadero motor del desgaste. Y es ahí donde envejecemos, no en la piel, ni en los huesos, ni en las células. Envejecemos cuando nos alejamos demasiado de nosotros mismos. Pero este centro del que hablamos, no envejece porque no participa del juego. No entra en la carrera. No compite. Solo observa. Solo sostiene. Solo espera que tú decidas volver. Y cuando vuelves, algo se despierta. No es que la vida se vuelva fácil. Es que tú dejas de huirle. Es que te encuentras, al fin, contigo mismo. No con la versión que armaste para los demás, sino con la raíz. Con la verdad simple, cruda, poderosa, de estar vivo en ti. Y en ese instante, la edad pierde sentido. Porque lo que sientes ahí dentro no tiene número. No tiene arrugas. No tiene fecha de caducidad. Tiene intensidad. Tiene presencia. Tiene una quietud que arde sin quemar. Una fuerza silenciosa que no se grita, pero transforma todo lo que toca. Por eso los antiguos no necesitaban tantas explicaciones. No se preocupaban tanto por la mente. Ellos sabían que si conectabas con tu centro, el resto se ordenaba solo. La respiración se calmaba. Las emociones encontraban su cauce. Y la vida empezaba a girar alrededor de ti, no al revés. Y no porque fueras el centro del mundo, sino porque al fin estabas en el centro de ti mismo. Así de simple. Así de profundo. Y lo más hermoso de todo es esto: nunca es tarde para volver. Porque ese centro no se daña. No importa cuántos años tengas, cuántos errores hayas cometido, cuántas veces te hayas perdido. Ese lugar sigue intacto. Porque no envejece. Solo espera. En silencio. Como una semilla bajo tierra que, un día, al fin, recuerda florecer. A veces me preguntan si todo esto es real o si es solo una sensación. Si ese centro que no envejece es algo que existe físicamente, o si simplemente lo estoy imaginando. Y la respuesta, aunque suene ambigua, es esta: lo sientes más real que cualquier otra cosa, cuando dejas de buscar pruebas. Porque no todo lo verdadero se puede tocar con los dedos. Hay cosas que solo se comprueban con la vida. Y este centro, este punto interno que permanece intacto mientras el resto se marchita, no necesita un nombre científico para transformarte. Lo único que necesita es que le abras espacio. Y eso, en este mundo, es casi un acto revolucionario. Porque todo nos aleja del centro. La forma en que trabajamos. Las redes sociales. La educación que recibimos. Incluso las rutinas de bienestar que, en lugar de acercarte a ti mismo, muchas veces se convierten en otra manera de controlarte. De exigirte más. De estandarizar tu paz. Nos llenan de métodos. De consejos. De mapas. Pero pocos te invitan a cerrar los ojos y volver a sentir tu centro sin pedirle nada a cambio. Ahí es donde empieza todo. No cuando buscas un resultado, sino cuando por fin te permites estar en ti. Sin propósito. Sin reloj. Sin expectativa. Solo estar. Respirar desde el centro. Y ver qué pasa. Y lo que pasa, es que vuelves a recordar cosas que no sabías que habías olvidado. Recuerdas cómo era sentir sin explicarlo todo.
cómo era moverte sin miedo al juicio. Cómo era confiar en tu instinto, antes de que te enseñaran a tener miedo de tu propia voz. Y, sobre todo, recuerdas algo que cambia por completo tu forma de ver la vida, que tú no eres tu historia, ni tus logros, ni tu dolor. Tú eres ese espacio que nunca envejeció dentro de todo eso. Y cuando esa verdad te alcanza, no hay marcha atrás. Yo lo sentí de manera tan sutil que casi no me di cuenta. Fue una mañana cualquiera. Ni siquiera tenía un buen día. Me sentía desordenado por dentro. Pero decidí no correr. No huir de la incomodidad. Solo sentarme. Respirar. Volver al centro. Sin intentar arreglar nada. Y en ese silencio incómodo, apareció una imagen. No como una visión mágica, sino como un recuerdo corporal. Me vi a mí mismo de niño. No como una foto, ni como una nostalgia. Era más bien una sensación, la de estar completo sin pensar en eso. La de no tener que actuar. La de simplemente ser. Y comprendí algo que jamás había puesto en palabras, que ese centro del que tanto hablamos no es solo el lugar que no envejece, es el lugar desde donde siempre fuimos verdaderos. Porque envejecemos en lo que fingimos. En lo que soportamos por miedo. En lo que repetimos por costumbre. Pero no en lo esencial. No en lo que nace desde el centro. Y ese centro tiene una inteligencia propia. No es como la mente, que duda. Ni como el corazón, que cambia con las emociones. Es más constante. Más firme. Como una raíz profunda que atraviesa todo lo que eres. Puedes caer, puedes cambiar, puedes fallar. Pero si sigues conectado a ese centro, nunca te pierdes del todo. Y es ahí donde empieza el verdadero rejuvenecimiento. Porque rejuvenecer no es verte más joven. Es sentirte más tú. Es recuperar la agudeza para ver claro. La intuición para actuar sin miedo. La calma que no necesita aprobación. El cuerpo no necesita parecer de 20. Necesita volver a funcionar desde su fuente. Y esa fuente no está en el exterior. Está en ese punto que no envejece, que nadie usa, y que ha estado esperando que lo habites con presencia. Y cuando lo haces, incluso lo más cotidiano se transforma. Comer deja de ser automático. Caminar se vuelve un acto sagrado. Dormir se convierte en un retorno, no en una pausa. Porque todo lo haces desde adentro, desde el centro, no desde la prisa o el descuido. Y entonces entiendes por qué los antiguos hablaban tanto del estar en el eje. Porque cuando estás en tu eje, no necesitas controlar el mundo. No tienes que defender tu identidad a cada momento. No estás buscando ser especial. Porque ya estás completo, desde el lugar donde nunca se rompió nada. Ese es el verdadero secreto, que dentro de ti hay un punto que no se quebró, aunque hayas pasado por 1000 tormentas. Que no se contaminó, aunque hayas tragado dolor, culpa o silencio. Que no se oxidó, aunque todo alrededor se viniera abajo. Y ese punto, ese lugar que no envejece, es donde todo puede comenzar de nuevo. Y entonces llega el momento en que te preguntas, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago con todo esto que siento ahora? Porque una cosa es saber que hay un centro en mí que no envejece, y otra muy distinta es aprender a vivir desde ahí. No como una idea, sino como una práctica diaria. Como un camino silencioso que se recorre hacia adentro. Y lo primero que quiero decirte, desde mi experiencia, es que no necesitas hacer grandes cosas. No se trata de rituales complejos, ni de memorizar técnicas, ni de imitar a nadie. Se trata, más bien, de volver a lo más simple. Lo más esencial. Y en este caso, eso significa volver al cuerpo como lugar sagrado. Porque sí, lo hemos usado. Lo hemos explotado. Lo hemos exigido, ignorado, y comparado con miles de cuerpos ajenos. Pero rara vez lo hemos habitado. Rara vez lo hemos escuchado sin querer cambiarlo. Y menos aún, lo hemos sentido desde el centro hacia afuera. La mayoría de las personas viven desde la periferia de su cuerpo. Desde los bordes. Desde los ojos que buscan afuera, las manos que alcanzan, la boca que habla, los pies que corren. Todo gira en torno al hacer. Pero hay muy pocos momentos donde dejamos de hacer, para simplemente estar. Y ahí es donde comienza todo.
Yo descubrí que la clave estaba en la pausa. En el momento en que apagas el ruido, aunque sea por un instante. En el momento en que respiras no para sobrevivir, sino para entrar. Para regresar al núcleo. Y esa respiración no tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser consciente. Una práctica que transformó mi vida fue esta: sentarme al comenzar el día, sin teléfono, sin distracciones, sin expectativas. Solo sentarme y llevar la atención justo al centro de mi abdomen. No para analizarlo. No para imaginar luces ni energías. Solo para estar. Para respirar ahí. Sentir si hay calor. Si hay peso. Si hay silencio. Y quedarme ahí por unos minutos. Al principio, no sentía nada. Solo incomodidad. La mente corría, se quejaba, pedía hacer otra cosa. Pero poco a poco, a fuerza de volver, algo empezó a responder. Un cosquilleo. Una expansión. Un pulso muy suave. No era emoción. Era presencia. Como si al fin alguien me estuviera escuchando desde dentro. Y entendí que ese alguien era yo. Esa práctica de volver al centro, de sostener la atención ahí aunque no pase nada espectacular, es como regar una planta olvidada. No puedes forzar que florezca. Pero si la riegas cada día, si la cuidas con paciencia, un día despierta. Y cuando lo hace, todo tu sistema se organiza alrededor de ella. Empiezas a respirar distinto. Más profundo. Más lento. Como si el aire no fuera solo oxígeno, sino alimento energético. Empiezas a moverte distinto. A hablar distinto. A decidir desde otro lugar. Porque ya no estás actuando para parecer, estás actuando desde lo que eres. Y lo mejor es que esto no se trata de fe, ni de creer en algo místico. Se trata de experimentarlo. De hacerlo real en tu cuerpo. No necesitas explicarlo. Solo practicarlo. Sentarte. Respirar. Sentir. Estar. Y cada vez que lo haces, cada vez que vuelves al centro, estás rejuveneciendo. No el rostro. No los músculos. No los años. Estás rejuveneciendo la conciencia. Porque te estás deshaciendo de las capas que cargabas, de las historias que repetías, de las tensiones que te encogían. Y al soltar todo eso, queda lo esencial. Lo que siempre estuvo ahí. Lo que no se gasta con el tiempo. Ese centro es tu punto cero. Tu núcleo. Tu eje. El lugar desde donde puedes reconstruirte. No importa cuántas veces te hayas perdido, ni cuántas heridas tengas. Ese lugar no guarda rencor. No acumula cicatrices. Porque no vive en el pasado. Vive aquí. En este segundo. En este aliento. Y si vuelves a él cada día, aunque sea unos minutos, algo cambia. No afuera, al principio. Sino adentro. Te haces más liviano. Más claro. Más conectado. Y cuando eso se vuelve constante, el cuerpo lo reconoce. Lo integra. Y entonces, sin darte cuenta, ya no estás intentando vivir mejor. Estás viviendo desde el lugar que siempre supo cómo hacerlo. Ese lugar es tuyo. Es eterno. Es sagrado. Y está listo para recibirte, ahora mismo.